Vamos a trabajar con la hoja práctica de gráficos. Esta es una hoja de una esquemita de ventas básico, digamos, podríamos hablar tal vez de ventas de automóviles. Y vamos a primero a trabajar haciendo los cálculos necesarios para posteriormente pasar a la parte de realizar los diferentes tipos de gráficos con la información que vamos a tener en pantalla. Para ver un poquito cómo funciona la hoja, vamos a ver que son trimestres lo que vamos a tener, ¿verdad? Desde el primero hasta el cuarto trimestre de un año. Vamos a tener ventas en cada uno de esos trimestres con tres modelos. Estos son tres modelos de carros, ¿verdad? Entonces vamos a tener un ingreso por ventas. Esas ventas van a tener un costo. Luego de hacer esa resta vamos a tener un margen bruto. Y vamos a tener otros gastos como el personal de ventas, las comisiones, la publicidad, algunos gastos fijos que tenga la empresa, para llegar a tener los costos totales de la operación. Y finalmente, en beneficio, vamos a tener la diferencia del margen bruto menos ese costo total, ya es la cantidad de dinero de ganancia final que nos queda, ¿verdad? En esta operación. Vamos a tener aquí los diferentes precios de los vehículos y los costos que tienen esos vehículos para la empresa. Aquí vamos a ver la comisión y también el porcentaje de los costos fijos utilizados para este ejercicio. Es importante que recordemos que estos cuadritos grises que están por aquí abajo, siempre que hagamos referencia a ellos, vamos a tener que utilizar la tecla F4 para que queden fijas, ¿verdad? Entonces vamos a ir rellenando la información que nos hace falta. Las unidades vendidas es la sumatoria de los tres modelos para el primer trimestre. Una vez que tengamos ese dato, vamos a arrastrar la fórmula, o sea, necesitamos hacerle un clic encima, mantener en la esquina inferior derecha el clic izquierdo presionado y arrastrarlo hacia la derecha. Esto inmediatamente nos va a dar, si lo vemos, el total de cada uno de los trimestres que tenemos acá. Y luego vamos a necesitar el total anual. Entonces este también va a ser una sumatoria y automáticamente me preseleccionan los datos que están a la izquierda. Entonces damos un enter y ahí tenemos los datos. Vamos a arrastrar esta fórmula hacia abajo y para que no nos queden estas lineecitas por aquí, le vamos a decir que rellenar sin formato. Entonces ahí lo que nos permite es tener los números. El ingreso por ventas va a funcionar de esta manera. Yo necesito multiplicar la cantidad de artículos vendidos por el precio de cada uno de estos artículos e irlo sumando porque cada uno tiene un precio y una cantidad de artículos vendidos diferente. Siempre que vamos a iniciar una operación necesitamos presionar igual y entonces vamos a seleccionar las unidades del modelo 1 multiplicadas con un asterisco por el precio del modelo 1. Aquí es donde debemos presionar F4 para que quede fija la referencia, más las unidades vendidas del modelo 2, siempre para el primer trimestre, ¿verdad? Multiplicado por el precio del modelo 2 con F4, más las unidades del modelo 3 por el precio del modelo 3 siempre con F4. Posterior a que ya tengo mi fórmula, voy a dar enter. Si nos aparecen estos numerales, lo que significa es que el número que está ahí es más grande que la celda. Entonces necesito hacer la celda un poquito más ancha. Para esto me posiciono aquí entre B y C y hago un doble clic y automáticamente se ajusta el número, ¿verdad? Voy a arrastrar esta fórmula, digamos el B9, la selecciono y para arrastrarla hacia la derecha me empiezo a mover hacia la derecha y me sucede exactamente lo mismo con los otros. Entonces simplemente voy haciendo doble clic y hago un poquito más ancha la columna. Entonces aquí ya tengo el ingreso por ventas en cada uno de esos trimestres, considerando los tres modelos, ¿verdad? Y los precios de los modelos. Ahora necesito realizar exactamente la misma operación, pero ya no con el precio de los modelos, sino con el costo de los modelos. Entonces vamos a presionar igual, vamos a seleccionar unidades vendidas del modelo 1 por el costo del modelo 1, que ahora es F23, ¿verdad? Y a eso le vamos a dar F4 para que quede fijo, ¿verdad? Más
unidades vendidas del modelo 2 multiplicado por el costo del modelo 2, siempre con F4 para que quede fijo, más unidades vendidas del modelo 3 multiplicado por el costo del modelo 3, siempre con F4. Ahí vamos a dar Enter y vamos a tener el costo de esas unidades. Igual vamos a arrastrar esta fórmula siempre hacia el lado derecho. Entonces ya vamos viendo que tengo el ingreso del trimestre y los costos del trimestre, que esos costos son asignados al producto como tal. Entonces para calcular el margen bruto, lo que voy a realizar siempre es una resta, ¿verdad? Que va a iniciar siempre la operación de la función o la fórmula con el signo igual y selecciono B9, que sería el ingreso, menos el costo, B10, Enter, y este es el margen bruto, o sea, este es el dinero que le queda a la compañía después de haber comprado esos artículos para su reventa. Pero las empresas siempre tienen otro tipo de gastos, ¿verdad? Que no solo es lo que me cuesta el artículo y lo que lo vendo, sino gastos como el personal, seguros, comisiones, publicidad, algunos otros costos fijos, recibos eléctricos y demás. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. El personal de ventas ya venía con unos datos, ¿verdad? Ahora lo que necesitamos calcular es la comisión de venta. Vamos a ver que la comisión de venta es de un 0.25% sobre el ingreso por ventas. Entonces vamos a posicionarnos siempre sobre B14, ¿verdad? Vamos a decir igual. Y sería el ingreso por ventas multiplicado por la comisión de ventas. Y esa comisión va a ir siempre con F4. Enter. Y ahí ya tenemos la comisión asignada. Y arrastramos para copiar esa fórmula en las demás casillas. Los costos fijos nos indica el ejercicio que son un 18% del ingreso por ventas. Entonces para esto vamos a decir igual el ingreso por ventas multiplicado por los costos fijos, por ese porcentaje, ¿verdad? Siempre con F4. Vamos a dar Enter y vamos a arrastrar esa fórmula hacia el lado derecho. Ahora tenemos los costos totales. Los costos totales es la sumatoria de las 4 filas anteriores. Para esto nos venimos aquí al botón de autosuma. Automáticamente me lo preselecciona. Veo que la selección es correcta. Le doy Enter y arrastro hacia el lado derecho. Posteriormente veo aquí unas celdas que están vacías. Estas celdas van a ser totales anuales. Verán, lo que necesito realizar es una sumatoria. Igual, empiezo en esta inicial, sumatoria. Le digo que sí, Enter. Y arrastro la fórmula hacia abajo. Aquí le digo que solo necesito que rellene, pero sin formato, para que no me jale también el formato del primer dato, simplemente los números. Y para poder quitar estos numerales, hago la columna un poquito más ancha, ¿verdad? Y ahí lo tengo. Este 0 lo podemos eliminar porque no corresponde a ningún dato. Ahora viene el beneficio. El beneficio sería igual al margen bruto menos los costos totales. Quiere decir que de un ingreso por ventas de 1.445.820 solo queda de beneficio, o sea, de utilidad, ¿verdad? Neta antes de impuesto, 75.417. Y esto vamos a arrastrar esta fórmula hacia el lado derecho. Y ahora lo que necesitamos convertir o calcular es el margen de beneficio, o sea, es el porcentaje de beneficio. Quiere decir cuánto representa 75.000 sobre 1.445.820. Para esto vamos a hacer una división. 75.000 dividido entre 1.445.820 y me va a dar un 5%. Esto yo lo arrastro hacia el lado derecho. Y aquí los porcentajes, si yo necesitara tener un poquito más de precisión, puedo venirme a inicio, número, y aquí le digo hacia la izquierda aumentar decimales con un solo decimal para poder tener un poco más de información. El beneficio total, puedo igualmente hacer una sumatoria
Y en el caso de los porcentajes no son sumables, entonces ahí no corresponde poner ningún dato. Vamos a iniciar realizando los gráficos. Para esto es sumamente importante que recordemos cómo seleccionar. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar un rango, mantengo el clic izquierdo presionado sobre ese rango de forma continua. Ahora, si yo quisiera seleccionar rangos discontinuos, debo dejar presionado control siempre y entonces puedo seleccionar un rango, suelto el mouse, vuelvo a seleccionar otro rango, suelto el mouse, vuelvo a seleccionar otro rango, suelto el mouse. Esto es de suma importancia para cuando vamos a estar realizando gráficos. Entonces vamos a iniciar con el primer gráfico. Vamos a marcar estos de acá con control y unidades vendidas. Suelto. Debo ser bastante preciso a la hora de seleccionar, ya que si selecciono mal, vuelvo a tocar control y arreglo, reparo, es muy posible que el gráfico no funcione porque Excel tiene diferentes esquemas de señalamiento, ¿verdad? Entonces en ese caso lo ideal sería volver a seleccionarlo desde el inicio. Vamos a dar a insertar acá y aquí vamos a tocar nuestro primer gráfico, un gráfico de columnas. Nos venimos por acá y lo seleccionamos. Ahí vamos a ver nuestro primer gráfico. Vean que es como una imagen. Si yo me posiciono, digamos, aquí en el centro del gráfico, cercano, donde sale este tipo de flecha, puedo moverlo, así como que si fuera una foto. Y aquí en el más, puedo agregar algunos elementos, como por ejemplo los títulos de eje, que siempre es muy importante que todo gráfico tenga las unidades y los títulos de sus ejes. El título del gráfico, que ya está seleccionado, ¿verdad? Puedo marcar etiquetas de datos, que son los numeritos ya más precisos. Inclusive puedo seleccionar en dónde quiero ubicar estos datos. Vamos a dejarlos en el extremo interno. Si quisiera mostrar la tabla de datos, vean la diferencia. Aquí abajito me la muestra. Y también podría mostrar la leyenda. Esta leyenda, en este caso, como solo tenemos un tipo de dato, ¿verdad? Porque es una venta por trimestre, no sería necesario, pero ya vamos a ver casos a continuación donde sí es de suma importancia, ¿verdad? Para poner el título de nuestro eje, es importante que lo pongamos acá, digamos trimestres. Y aquí en nuestro eje vertical, doble clic también, borramos lo que hay y vamos a poner, por ejemplo, unidades vendidas. Con esto tenemos nuestro primer gráfico. Vamos a ver que hay algunas opciones. Digamos, si quisiéramos cambiar los colores de la columna, podemos seleccionar una sola columna y ya nos venimos aquí a inicio y podemos cambiar los colores de esa columna. Igual sucede si quisiéramos cambiar el texto. Vean que es importante que un gráfico tiene diferentes áreas para seleccionarlo. Siempre necesito posicionarme afuera, un clic, para desmarcar la selección. Si yo presiono un solo clic en un área blanca cercana a los bordes del gráfico, selecciono todo el gráfico. Puedo seleccionar el título del gráfico, el título de los ejes, las columnas o también el fondo del área, ya que a este fondo del área también se le pueden poner diferentes colores, ¿verdad? Entonces puedo tener las columnas en un color, el fondo en otro color e inclusive el gráfico como tal podría tener un tipo de relleno diferente, ¿verdad? Entonces vean ahí que podríamos generar degradados, por ejemplo, imágenes, ¿verdad? Podemos agregar una imagen, una textura, ¿verdad? Que le queramos agregar al gráfico y de esta forma, ya podemos cerrar aquí con la X, podemos ver que el gráfico tiene diferentes formas en las que se puede señalar y seleccionar los diferentes elementos que tienen los gráficos. Otro importante es si nosotros hacemos aquí clic en el eje vertical, doble clic, podemos customizar algunas de las opciones que tiene. Por ejemplo, si el máximo no queremos que llegue hasta 120, sino que hasta 150, y hacemos el cambio, hacemos un clic en algún otro sitio y automáticamente se ajusta. Si queremos que el mínimo no empiece en -10, sino en 0, bueno, automáticamente él se ajusta. Los gráficos se ajustan los ejes dependiendo de la información que uno tenga disponible. Sin embargo, podría ser que por alguna cuestión manual necesite ajustarlos hacia una tendencia. Por ejemplo, si yo estoy haciendo calificaciones de estudiantes,
no tendría sentido que tenga más de 100. Entonces manualmente podría limitar ese máximo a un 100, ¿verdad? Adicionalmente, este gráfico queda relacionado a la información. Por ejemplo, si en este segundo trimestre yo decidiera cambiar el dato y en vez de 72 le voy a poner 200, al darle enter, automáticamente se ajusta la información aquí. Sin embargo, como habíamos puesto la escala manual, y la escala manual estaba hasta 150, necesito decirle restablecer para que él se reajuste automáticamente. Entonces vean que si inclusive volvemos a 75, el gráfico automáticamente, dinámicamente ajusta esos elementos. Volvemos a la suma para ver el dato inicial, 72, y ahora ya otra vez vuelve con el dato, ¿no? Ahora vamos a crear el siguiente tipo de gráfico, que sería un gráfico de barras. Para esto tenemos dos opciones. Si queremos la misma información, podríamos copiar este gráfico y cambiarle el tipo de gráfico o volver a seleccionarlo desde el principio. Para un efecto didáctico yo voy a querer mantener los dos gráficos, entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Hago un clic sobre el gráfico, inicio copiar, me posiciono en la celda donde me gustaría pegarlo y le digo pegar. Me pega exactamente el mismo gráfico. Sin embargo, ya yo podría venir aquí a diseño y en diseño le digo cambiar tipo de gráfico. Y entonces ya puedo seleccionar el gráfico de barra que andaba buscando y le doy a aceptar. Entonces de esta forma no tuve que volver a construir el gráfico desde cero. Ahora quisiera yo tener ese mismo gráfico pero con un detalle mayor. Un detalle mayor significa que ya no solo me dé las unidades vendidas de todo el trimestre, sino el desglose de cuáles fueron del modelo 1, del modelo 2, del modelo 3. Entonces vamos a crear otro gráfico con una selección diferente. Para esto seleccionamos el total trimestral hasta cuarto trimestre y vamos a seleccionar con control presionado y en un solo movimiento desde el modelo 1 hasta el modelo 3, incluyendo el cuarto trimestre. Nos venimos a insertar, gráfico de columnas, y seleccionamos nuestra primera opción. Entonces yo voy a moverlo por acá para tenerlo cercano, ¿verdad? Podemos hacerlo un poquito más grande, por ejemplo, si quisiéramos, un poco más pequeño. Y ahora vean que ya yo aquí tengo la leyenda del gráfico y le puedo incluir los títulos de los ejes, que son muy importantes, nunca dejarlos por fuera. Entonces aquí otra vez le decimos unidades vendidas. Y a este de acá le vamos a poner trimestres. De igual forma, al hacerle clic al gráfico o doble clic, no se nos abre este menú de acá donde podemos customizar algunos elementos como el relleno, el borde que necesitamos, sombras, iluminaciones, bordes suaves y algunos elementos un poquito más de carácter visual. Ahora vamos a nuestro siguiente gráfico. Vamos a generar un gráfico que contemple el ingreso por ventas, el costo por ventas y el margen bruto. Para esto vamos a crear un gráfico combinado. Vamos a seleccionar primero los trimestres, suelto, manteniendo control presionado, selecciono estos datos de aquí, me vengo a insertar y en Excel a partir del 2013 me permite esta opción de gráfico combinado. Entonces le vamos a dar crear un gráfico combinado y aquí me dice diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, el ingreso por ventas yo podría querer que sea un área. El costo por ventas podría querer que sea una línea. Y el margen bruto podría querer que sean barras. O inclusive, si quisiera cambiar este a un área también, para dejarlo en el mismo esquema del anterior, lo podría hacer. Entonces le doy a aceptar. Me traigo mi gráfico para un espacio disponible. Y al gráfico, aquí en diseño, vean que si yo me posiciono afuera, desaparecen las opciones. Si hago un clic dentro del gráfico, se habilita la pestaña de diseño. Puedo seleccionar algún estilo bastante visual. De igual forma, importante agregar siempre los títulos de los ejes, que no se nos olvide.
El título del eje volvemos igual, a indicar aquí que son trimestres. Y el título de acá, esto serían, por ejemplo, si estamos hablando de miles de dólares, entonces miles de dólares. Este cuadrito lo podemos cerrar y que no se nos olvide siempre poner el título del gráfico. Vean que en el anterior se nos había quedado sin colocar, entonces vamos a colocarlo aquí. Sería unidades vendidas por trimestre. Si tuviéramos más información que agregar, por ejemplo, podríamos decir el nombre de la empresa y el año en que se elaboró, ¿verdad? Para tener una información más clara. Y en este otro título de gráfico, podríamos poner, este ya es un título o un gráfico directivo, digamos un gráfico directivo es un gráfico que podríamos llevar a una junta directiva, porque nos muestra información muy importante, ya sea el ingreso de la empresa, el gasto que tuvo y la utilidad, digamos, que tiene o el margen que tiene, ¿verdad? Entonces aquí podríamos poner ingresos versus costos versus utilidad. Entonces ya tenemos nuestro gráfico. Vamos a ver qué otros gráficos podríamos crear. Podríamos crear un gráfico que sea un gráfico anual, un gráfico circular, donde me muestre los costos que tengo, no por trimestre, sino de forma anual. Entonces igual seleccionamos estos de acá, con control presionado, marcamos acá y le vamos a decir insertar. Y vamos a seleccionar el gráfico circular. Vamos a seleccionar esta primera opción. Entonces en el gráfico circular ya lo vamos a venir a posicionar, puede ser por acá. Y entonces vean que yo ya puedo venir aquí a diseño y puedo seleccionar algunos elementos un poquito diferentes en cuanto al color. Entonces vamos a seleccionar inclusive un diseño rápido donde me incluye los porcentajes, ¿verdad? Y si yo quisiera sacar del círculo estos datos de acá, los puedo sacar un poquito, ¿verdad? Sin problema. Y que él me muestre la información. Puedo hacer ese gráfico un poco más grande. Y podría, como les digo, cambiar colores. Si lo que quisiera sería nada más una cuestión estética, ¿verdad? Importante también tenerlo en cuenta la parte monocromática. Si vamos a imprimir en blanco y negro, pues que se pueda diferenciar. Y aquí tengo diferentes diseños, ¿verdad? Algunos podrán ver ustedes que están en porcentaje. Otros, por ejemplo, podrían estar aquí en moneda, ¿verdad? Vean la diferencia. Este es un porcentaje. Y aquí tenemos moneda. Dependiendo de lo que estemos buscando, pues ahí está la información. Y siempre poner nuestro título. Gastos anuales. Otro gráfico interesante que podríamos desarrollar es un gráfico apilado donde tengamos ya segregados por trimestre el tipo de gastos que tengamos. Entonces vamos a seleccionar estos 4 trimestres y con control mantenemos presionados estos datos de aquí. Siempre es importante que en ningún gráfico incluyamos los costos totales, porque los costos totales son una sumatoria de los costos anteriores y nos estarían generando un gráfico mal estructurado, ¿verdad? Es información que no debe incluirse nunca en un gráfico. Vamos a darle a insertar. Vamos a darle aquí gráfico de columnas. Y vea que me permite columna apilada en dinero o apilada al 100%. Vean que aquí el eje vertical está en dinero y aquí está el 100%. Entonces me permitiría hacer una comparación porcentual, digamos, de la afectación de esos costos en relación a los otros trimestres. Vamos a dejar este apilado al 100%, ¿verdad? Vamos a colocar nuestro gráfico en algún sitio de la hoja. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Igual vamos a agregarle siempre los títulos de eje que le corresponden, ¿verdad? Y el título del gráfico. Entonces vamos a poner aquí gastos anuales por trimestre. Aquí vamos a decirle trimestre. Y aquí le podemos poner, a pesar de que ya se ve, un apilado porcentual. Entonces, si como director yo necesitara reducir gastos rápidamente
podría identificar visualmente que los costos fijos son muy altos en relación a los otros costos. Entonces, si yo realizara un cambio en esos costos fijos, voy a generar un impacto tal vez mucho mayor y mucho más rápido a que ponerme a disminuir tal vez la comisión de ventas o el personal de ventas o inclusive hasta la publicidad, que podemos ver que es un porcentaje bastante pequeño en relación con los costos fijos de la empresa, ¿verdad? Vamos a ver que de esta forma, bueno, hemos ido pudiendo generar diferentes tipos de gráficos. Vamos a aprovechar este que tenemos aquí y lo vamos a copiar a la par. Y vamos a cambiar su tipo de gráfico mediante otra opción. Podemos venirnos igual. Vean que antes nos estábamos viniendo a diseño y cambiar tipo de gráfico. Ahora nos vamos a venir a insertar y en insertar vamos a seleccionar como que fuéramos a crear otro gráfico y podemos seleccionar esta opción. Entonces vean que inmediatamente es la misma información, ¿verdad? Pero ya no con barras, sino con líneas. Yo podría también agregar otros elementos, por ejemplo, aquí donde dice líneas de cuadrícula, podría agregar, vean que ahorita tengo horizontal, principal, primario. Podría agregar vertical, vean que la diferencia ahí cuando se agregan esas líneas. Y también aquí donde dice la leyenda, podría cambiar la ubicación y vean que la puedo poner hacia la izquierda, arriba o hacia la derecha, ¿verdad? Ahí hay cuestión de gustos para poder trabajar con esos elementos. Es importante reflexionar que Excel es un programa de cálculo que nos permite generar los gráficos y los gráficos son interpretaciones visuales de la información. Sin embargo, para poder crear el gráfico siempre necesitamos tener los cálculos, los números, los datos ya en la hoja de cálculo para poder posteriormente crear el gráfico. Ahora bien, es importante tener presente que muchas veces estos gráficos salen de Excel hacia un documento de Word, por ejemplo, en un trabajo de investigación, en una tesis, en un proyecto de la empresa o hasta inclusive en una nota periodística. Por eso siempre es muy importante que nosotros guardemos en nuestro computador el archivo fuente de Excel. ¿Por qué? Si después necesitamos realizar un cambio, nos vamos al archivo, generamos el cambio, se ajusta el gráfico automáticamente y ya tenemos la información, ¿verdad? Si no, si nosotros nos llevamos un gráfico de estos hacia otro programa y lo copiamos como una imagen y necesitamos hacer un cambio, tendríamos que volver a construirlo desde cero. Además, siempre es importante identificar que la persona que vea el gráfico no tenga que tener en contexto toda la información que hay detrás de eso. Por ejemplo, el gráfico debe tener muy bien definido su título, ¿verdad? Ojalá el nombre de la empresa en el título, la actividad de que representa el gráfico, el periodo de tiempo y demás, y su eje vertical y horizontal con las unidades de medida si los hay y la información que de forma visual la gente con solo ver el gráfico pueda generar una interpretación correcta de esta información.